bien. No tiene que tener falta. No tiene que tener defecto. Si tiene falta o defecto, no vale. Cuando traigan esa becerra a la pana, se la das al sacerdote Eleazar, el segundo de a bordo después de Aarón. Él la sacará fuera del campamento. Allí la hará degollar en tu presencia. Cuando esté degollada, tomará de su sangre con su dedo y rociará 7 veces hacia el tabernáculo. Una vez haya hecho esto, vendrá un hombre limpio y hará quemar a la vaca. Con su carne, con su sangre, con su cuero y con su estiércol hará arder a la vaca. Y mientras la vaca está ardiendo, cogerá madera de cedro, hisopo y escarlata y lo hará arder juntamente con la vaca. Cuando haya hecho todo este ritual y todo este sacrificio, lavará su cuerpo, lavará sus vestidos, y la persona que hizo arder a la vaca será inmunda hasta la noche. No podía participar de ningún ritual, no podía entrar en ninguna reunión, no podía hacer nada, encerrado en casa hasta la noche. Y ahora tenía que venir un hombre limpio, coger las cenizas de la vaca, ponerlas en un recipiente, sacar esas cenizas, llevarlas fuera del campamento y guardarlas. Y cada vez que una persona era declarada inmunda, apartado de Dios, escuchen lo que tenía que hacer Dios para poder volver a comunicarse y a tener comunión con su creación. Cuando una persona fuera declarada inmunda, tendrán que cogerlo el sacerdote, observarlo y encerrarlo 7 días. Y al tercer día le tendrá que rociar con las cenizas de la vaca. Si no le rociare, al 7º día no será limpio. Y ese era el ritual que se tenía que seguir María José, Mari Carmen, David, para purificar al pueblo. Porque eran inmundos y estaban apartados de Dios. Eso era terrible, rociarse con las cenizas de la becerra. Pero ¿qué sucede? Aun habiendo preparado esto Dios, avanzamos un poquito más adelante y el rey, de los que se supone que estaba al cargo de proteger la ley, de guardar la palabra de Dios, de hacer que las personas caminaran por el camino correcto, el rey Uzías está contaminado y es inmundo. Acaba de coger la lepra. Aun haciendo el Señor un ritual y un sacrificio para que él no estuviera contaminado, no solo cualquiera, sino el principal, el rey, tiene lepra. Tanta lepra tuvo que murió al cabo de 2 años leproso. Todo el mundo debía decir: ¿qué ha pasado? Un hombre que guardaba las ordenanzas, un hombre que caminaba en el camino recto, un hombre que hacía las cosas correctas. Si usted lee la escritura, le explicaré el qué. Quiso usurpar las cosas que no le pertenecían. Él era rey, pero quiso ocupar el oficio de sacerdote antiguamente en la ley. Y se entró dentro del templo, cogió incienso. Iba a ofrecer incienso cuando solo le estaba ordenado al sacerdote. Detrás de él dice la escritura que entraron 85 sacerdotes. Y le dijeron: rey Uzías, no te pertenece a ti hacer ese oficio. Pues dice que Uzías se enojó tanto, Pina, que mientras se enojó con los sacerdotes porque él era el rey, le brotó en la frente la lepra. Cuando los sacerdotes lo vieron, se apresuraron a sacarlo de aquel lugar, porque aquel era el templo del Señor. Lo sacaron por haberse rebelado contra los sacerdotes y contra la palabra del Señor. Lo llevaron a su casa y al cabo de 2 años murió leproso. Intentó usurpar un lugar que no le pertenecía. ¿Y qué sucede? Isaías, un profeta. Dios tiene que seguir tratando con la gente. Dice Oriola: en el día en que muere el rey Uzías, ese día yo vi al Señor.
Ese día que murió el rey Uzías, cuando toda la gente estaba llorando, cuando toda la gente estaba lamentando, Dios automáticamente abre una ventana y se comunica con una nueva persona para seguir teniendo comunión con las personas. El profeta Isaías. Y dice, en el día en que muere el rey Uzías, vi yo al Señor. Ya no era fe, ahora ya le estaba viendo, como le estoy viendo yo a usted y usted me está viendo a mí. Y estaba sentado sobre un trono, alto y sublime, y su espalda cubría en el templo. Por encima de él había serafines. Esos serafines son seres angelicales, dedicados a la adoración, y tenían 6 alas. Dice, con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, con 2 volaban. Y daban grandes voces diciendo, Santo, 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 el que es, el que era, el que ha de venir, Santo, 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 el que es, el que era, el que ha de venir. Y dice la Escritura que a causa de la voz de la gente que estaba clamando, hasta los quiciales de las puertas se le juntaban. Entonces a Isaías le vino la revelación de lo que ponía en la palabra y se asustó de golpe y empezó a decir, ay de mí, que siendo yo hombre inmundo de labios y viviendo en un cuerpo de labios inmundos, han visto mis ojos al Señor Dios de toda la gloria. Según la Escritura le tocaba morir. Pero dice que automáticamente un serafín cogió un carbón encendido del altar y voló hacia él y tocó sus labios, lo había cogido con unas tenazas, imagínate si estaba incandescente ese carbón, y tocó los labios del profeta Isaías y dijo, no temas, he aquí que esto tocó tus labios y es limpio tu pecado y borrada tu culpa. El Señor continuaba limpiando, el Señor continuaba purificando para tener comunión nuevamente con sus criaturas. Continuamente limpiando. Cuando le limpió el pecado y le borró la culpa, mira, cuando el Señor te perdona, cuando el Señor te limpia, escúchame bien, tienes derecho a oír su voz claramente. Dice, entonces, en ese momento, cuando se me perdonó el pecado, cuando se borró mi culpa, cuando ya no tenía nada Dios contra mí, dice, oí una voz tras de mí que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y él dijo, heme aquí, envíame a mí. Antes de tú recibir al Señor, no puedes oír su voz. Cuando recibes al Señor, en lugar que se le había muerto a Adán, esa parte del espíritu, se vuelve a llenar con la presencia del Señor. Ya vuelve a ser un ser tripartito. Cuerpo, alma y el espíritu del Señor llenándote. Entonces, a través de ese espíritu, ya te puedes comunicar con Él. ¿Estamos entendiendo? ¿Cuántos han recibido al Señor en este lugar? ¿Te puedes comunicar con Él? ¿No lo sabes tú? Yo no. Bueno, pues luego si quieres recibirlo, bienvenida, lo recibes. Entonces, cuando ya vuelve a venir el Espíritu, ahora ya vuelves a tener 3, ya no eres 2 de 3, ya eres 3 otra vez. Cuerpo, alma y el Espíritu de Dios. Y a través de ese Espíritu de Dios, dice, ya te puedes comunicar con Él. Y si alguien no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él. El sello de la promesa es el Espíritu de Dios viviendo nuevamente en ti. De golpe oyó la voz. ¿Y cómo sé si tengo espíritu en mí? Muy fácil. Recibiéndole como dueño y salvador de tu vida. Al instante no ves nada, pero por la fe Él promete cumplir su palabra y entra a vivir dentro de ti. Y el lugar... Yo siempre hablo con Él y digo cosas bonitas y todo, ¿eh? Hay gente en la calle que habla con Él, Y que dice respeto. cosas bonitas, pero no las ha recibido. Y respeto su escritura, no Perfecto. Intento no hacer mal a nadie, Perfecto, pues cumplo, digo yo, ¿no? perfecto. No. ¿No? Ah. No nos salvamos, es buena esta afirmación, pero escuchen, no nos salvamos por nuestras obras. La mayor obra nuestra, no meternos con nadie,
ayudar a los pobres, dar al necesitado, interceder por las personas. Esas obras, si alguien quiere llegar al cielo, por eso no va a entrar ahí. Hay mucha gente en la calle y dice, es que yo hago lo bueno, muy bien, pero si por hacer lo bueno nosotros ya fuéramos salvos, ¿para qué vino Cristo a la tierra? Porque ninguno podía salvarse si no era por medio de él. Por lo tanto, cualquier obra, la más grande obra de cualquier persona delante de Dios, es contada como un trapo de inmundicia. O sea, es abominable ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Procede de una persona que ha nacido de la naturaleza de Adán. ¿Estamos entendiendo? Entonces, cuando nacemos, venimos a la tierra, venimos 2 de 3, cuerpo, alma y el espíritu muerto. No está Dios en él. Cuando recibimos al Señor, entra Dios en nosotros. Y solo gracias a su sacrificio, y solo gracias a lo que Él hizo, nosotros podemos tener acceso al trono de la gracia por medio del sacrificio de Jesús. Un sacrificio que no fue de cualquier manera. No lo ahorcaron, no lo ahogaron, no le dieron un tiro. Fue crucificado y derramó hasta la última gota de su sangre por amor a nosotros. Esa sangre es la que nos da validez para acercarnos al trono de la gracia. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. ¿Estamos entendiendo? Si alguien no lo entiende, que levante la mano y yo gustosamente se lo explicaré. En el día en que muere el rey Uzías, dice, y luego dijo, bueno, vio al Señor, pero luego dice, y oí una voz tras de mí que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y él dijo, he oído tu voz, antes no la oía, he oído tu voz. Antes de tener el Espíritu no puedes oír la voz de Dios. Pero la Escritura dice, los míos, cuando tienen el Espíritu, oyen mi voz. Y si no tenemos el Espíritu de Dios, no somos de Él. Entonces, para ser de Él, hay un requisito grande. José Manuel, tener el Espíritu de Dios en nosotros. Oír su voz. Dice, muy bien, ves. ¿Y qué hago, Señor? Dice, mira, endurece el corazón de todas las personas. ¿Cómo endureza? Sí, endurécelo. Para que viendo, no vean. Y oyendo, no entiendan. Ni se den cuenta. Pero cuando me reciban, haya para ellos sanidad. Él empezó a ver esto y dijo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cómo? ¿Por qué voy a hacer esto? El Señor estaba enojado. Estaba molesto. Venían 70 años de cautiverio para el pueblo de Israel. Iban a ser llevados esclavos a Babilonia. Y Isaías le preguntó, ¿hasta cuándo, Señor, va a pasar esto? ¿Hasta cuándo sus ojos no van a ver y sus oídos no van a oír? Eso se llama un espíritu de estupor. Te deja bloqueado y no entiendes ni oyes nada del reino espiritual, invalidando así el espíritu que Él ha puesto en ti. Y eso es lo peor que te puede ocurrir. ¿Entendemos? Bendito sea su nombre. Si alguien tiene alguna pregunta, que lo haga ahora. Pero yo creo que se está entendiendo medianamente. ¿Eh? Bien, entonces, Isaías empieza a llorar y a decir, Señor, ¿hasta cuándo? Dice, mira, hasta que las ciudades estén desiertas, en ellas no haya morador. Estaba hablando del cautiverio, que se iban a llevar a todas las personas de la ciudad a Babilonia, cautivas, por causa de la idolatría. Iban a ser llevados cautivos 70 años. Dice, pero escucha, no te preocupes, Isaías, al igual que cuando cortamos el roble queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Y si Dios no nos hubiera dejado una simiente y su descendencia, dice la Escritura, vendríamos a ser todos semejantes a Sodoma y a Gomorra. Haríamos cosas, barbaridades. ¿Por qué? Porque siempre todos los que nacen ahora son 2 de 3. No está Dios en ellos. Nacen muertos en sus pecados y delitos, en sus transgresiones, en sus iniquidades, en sus maldades. Porque Dios no les guía, porque Dios no les dirige, porque Dios no hace las obras en ellos. Y así nos va. Guerras, pestes, hambres, suicidios, asesinatos, violaciones, robos, pederastía,
etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que hacen las personas sin tener a Dios dentro. Cuando una persona tiene a Dios dentro, el cambio es inevitable y por sus frutos empiezas a conocerlos. ¿Estamos entendiendo? Amén. Aleluya, es que me miran ustedes así, porque las lechuzas en los árboles. Estamos atentos. Gracias, eso es que estáis atentos. Entonces, deja el tronco, la simiente santa. ¿Cuál es esa simiente? Necesito yo esa simiente, porque cuando ponen la simiente, cuando yo siembro algo en esta maceta, si hoy lo siembro, de aquí un mes, veremos cómo empieza a crecer. ¿Por qué? Va a crecer lo que he sembrado. Cuando el Señor pone en nosotros su espíritu, tenemos que regarlo con la palabra y poco a poco, y cuando empieza a crecer el espíritu dentro de nosotros, ya no hace falta que digas que eres de Él, porque por tu manera de andar, por tu manera de hablar, por tu manera de pensar, por tu manera de obrar, por tu manera de caminar, por tu manera de actuar, estás declarando que ciertamente eres de Él. Amén. Amén, amén, amén. Aleluya. No hace falta que lo digas. Pedro se quería esconder y Pedro era el apóstol. Y una mujer se queda mirando, empieza a escucharlo, a ver lo que decía cuando estaba en la calle. Escuchando, observándolo, y dice, oye, ven. Tú eres de ellos, diciendo, tú eres de Jesús y de los que le siguen. ¿Por qué? Porque tu andar, tu caminar, tu hablar, tu obrar te delata. Cuando tú empiezas a creer, como te han puesto, te han sembrado, empieza a dar frutos, empieza a salir a luz, empieza a moverse dentro de ti. ¿Y sabes qué pasa? Que ahora todo lo que tú vas hablando y tú lo que vas haciendo son como semillas. Imagínate que va cayendo todo en esta maceta, todo lo que tú vas hablando, todo lo que tú vas diciendo, y luego al tiempo va a salir como fruto para ti. Te aconsejo que empieces a sembrar cosas buenas, porque de lo que tú siembres es de lo que vas a recoger. Dios no puede ser burlado, todo aquello que sembrar el hombre, eso también lo recogerá. Si de aquí a un año empiezas a recoger cosas malas, empieza a pensar, ¿qué sembré yo el año pasado? Porque si sembré aquí dentro lo que siembre, esto no me va a engañar. Naranjas, van a salir naranjas. Tomates, van a salir tomates. El mal, va a salir el mal. Sufrimiento, va a salir sufrimiento. Queja, va a salir queja. Odio, va a salir odio. Resentimiento, el año que viene digo, oye, estoy lleno de resentimiento. Solo lo has sembrado tú. Aquí está Dios, por medio de su espíritu, para deshacer las obras del maligno, primeramente dentro de nosotros. Y una vez deshechas dentro de nosotros y sembradas las cosas buenas, mucha gente, José Manuel, van a venir a comer de los frutos que Dios ha puesto en nosotros para ellos. ¿Por qué? Se acercará a un buen árbol. Ya no eres 2 de 3, ya eres 3 de 3. Cuerpo, alma y espíritu. ¡Aleluya! Y ahora, como tengo el Espíritu de Dios dentro de mí, que lo he recibido, poco a poco lo que hay dentro de mí saldrá hacia afuera y saldrá a la luz. Y cuando eso salga hacia afuera, el primer beneficiado voy a ser yo mismo. No es Dios el beneficiado en que tú camines bien, que también. El beneficio está en ti, es para ti. Y tan solo por creer en la palabra, dice la Escritura, tan solo por creer, te vendrá bien. Que bendito sea su nombre. Amén, amén. Ahora queda el tronco. ¿Y ahora qué hacemos con este tronco? Pero el Señor dice una cosa a Isaías, ese tronco es la simiente santa.
la semilla que yo voy a sembrar en las vidas para poder volver a tener comunión con ellos. Ese tronco. ¿Y dónde está ese tronco? Y comienzas a indagar en las escrituras. Un tronco, un tronco. Y sigues leyendo el libro de Isaías. El libro de Isaías es un Nuevo Testamento. Es una Biblia completa casi. 66 libros. El libro de Isaías tiene 66 capítulos. 39 que están hablando de que Jesús viene, como el Antiguo Testamento completo, 39 libros hablando de que Jesús viene, y 27 hablando de que Jesús ha venido y lo que ha hecho. Y en el libro de Isaías es como si tuvieras una Biblia completa. Y cuando empiezas a leer, y lees en el siguiente capítulo, y llegas al capítulo 11, y dice, y retoñará un vástago del tronco de Isaí. ¿Tronco? ¿Simiente santa? Igual que cuando cortas el árbol queda el tronco de Isaí, retoñará un vástago. Y dice debajo, y retoñará un vástago del tronco de Isaí y llamarán su nombre. O no, y pondré en él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Dios. Eso lo pondré en la simiente, pero tiene que salir de este tronco, de donde retoñará este vástago, el tronco de Isaí. ¿Quién es ese? Yo quiero saber quién es ese, porque ahí está la simiente que yo quiero para tener nuevamente, ser 2 de 3, ya no más, sino 3 de 3, cuerpo, alma y lleno del Espíritu. Y empiezo a buscar, y empiezo a buscar, y empiezo a buscar, y me voy al capítulo, hacia detrás del capítulo 11 de Isaías, vuelvo al capítulo 9, versículo 6, y dice, un niño nos es dado, un hijo nos es nacido, y el principado sobre su hombro, y lo dilatado de su imperio no tendrá fin, y pondré en él mi espíritu, y llamaremos su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Aleluya. Este va a ser el que nos va a volver a unir. Este va a ser el que me va a volver a traer la comunión con el Creador. Este va a ser que me devolverá a mí lo que perdió Adán. Yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo busco, yo lo anhelo, yo lo deseo. Y empiezo a buscar Isaí, un niño, Isaí. ¿Quién es este Isaí? Y empiezas a leer las Sagradas Escrituras y empiezas a buscar. Claro, ahora tienes que buscar un nombre. Pues me voy a los nombres, Crónicas, los 20 primeros nombres, desde Génesis hasta Abraham. Y empiezo a buscar, Adán tiene un hijo que se llama Set, que hemos hablado, que ya nace directamente, con 2 de 3, a la semejanza e imagen de Adán, no a la semejanza e imagen de Dios. Set tiene un hijo que se llama Enos, ya son 3. Enos tiene un hijo que se llama Cainán, ya son 4. Cainán tiene un hijo que se llama Malaleel. Malaleel tiene un hijo que se llama Jared. Jared tiene un hijo que se llama Enot, 7º desde Adán. Enot tiene un hijo que se llama Matusalén. Matusalén tiene un hijo que se llama Lamec, y Lamec su hijo se llama Noé. Ya tenemos 10 generaciones, y ya está Noé aquí. Pero es tanta la maldad del hombre en los tiempos de Noé. Imagínense, está en el capítulo 6 del libro del Génesis. ¿Por qué el 6? Es el número de la maldad del hombre. El hombre hace sus propias decisiones sin tener en cuenta a Dios. Y en el capítulo 6, ¿qué pasa, José Manuel? Viene un diluvio sobre la capa de la tierra y Dios hace desaparecer todo aquello que tenía aliento de vida, excepto Noé. Dios lo vio justo. Dios vio que este señor todavía estaba escuchando la voz de Dios y todavía hacía la voluntad de Dios y todavía creía en Dios y dijo, eso es justo. Y a él no lo mató, ni a su mujer, ni a sus hijos, ni a su nuera. Ya tenemos 10 generaciones, pero estamos buscando a Isaí. ¿Dónde está Isaí? Noé. Nos llevan 10 generaciones después, nos encontramos a Abraham. Noé engendró un hijo que se llamaba Sem, otro que se llamaba Arpasad. Arpasad tuvo un hijo que se llamaba Sela. Sela tuvo un hijo que se llamaba Reú. Reú tuvo un hijo que se llamaba Serug. Un hijo Eber, Peleg, Taré, Nacor. Abraham, 10 generaciones más. Ya han pasado 20 generaciones y tenemos a Abraham. Pero ¿dónde está Isaí? Yo busco a Isaí. 20 generaciones y ya tenemos a Abraham, José Manuel. Han pasado 20 generaciones. ¿Dónde estará Isaí? ¿Dónde está Isaí?
del tronco de Isaí saldrá la simiente santa. Y yo quiero esa simiente para plantarla en mi corazón. Una vez plantada en mi corazón, dé el fruto, una vez de frute, sea agradable delante de Dios. Y cuando sea nuevamente agradable de Dios, delante de Dios, habré recuperado lo que perdió Adán. Eso te pertenece a ti también, no solo a mí. Y empieza a buscar, Eduardo, y buscando. Ya tengo 20 generaciones. Ahora Abraham, Isaí, vamos a seguir. Ahora hay la genealogía de Jesucristo. La genealogía de Jesucristo está partida en 14, 14 y 14, hasta Cristo. Ya no hay más generaciones desde Adán. Por eso la creación tiene miles de millones de años, que no sé qué, que no sé cuánto. Mi Biblia, la verdad, dice que hay 20 generaciones hasta Abraham, y desde Abraham hasta Jesucristo, 14, 14 y 14. Millones de años un hombre. Vida antediluviana. Antes del diluvio, vida. La Escritura dice, antes de Adán no había un hombre ni una mujer que pudiera labrar la tierra. Solo estaba la tierra, no había ninguna persona. Adán fue el primer hombre creado. Y miren, estamos ahora con Abraham, pero yo busco a Isaí, porque Isaías dice, y retoñará un vástago del tronco de Isaí. Y ahí está el espíritu de sabiduría, y ahí está el espíritu de inteligencia, y ahí está el espíritu de poder, y ahí está el espíritu de demostración, ahí está el espíritu de gloria que quiero que esté dentro de mí. Yo quiero eso, yo anhelo eso. Y lo busco, y sigo leyendo. Usted tiene una Biblia como la mía. Lo que le estoy diciendo yo lo pone en la Biblia. Luego, si puede ver la predicación grabada, puede escuchar y puede comprobar que no me estoy inventando nada, sino que todo está escrito en la palabra. Lo estoy grabando así, para que los que escuchen, cuando los escuchen en cualquier lugar donde esté en YouTube, que despierten y que busquen también su parte, su herencia, porque esa herencia es ni más ni menos Jesucristo por medio de su Espíritu Santo viviendo dentro de ti. ¿Qué sucede? Ya tenemos a Abraham. Ahora dice que Abraham tiene un hijo que se llama Isaac. Isaac tiene un hijo que se llama Jacob. Jacob tiene un hijo que se llama Judá. Judá tiene un hijo que se llama Fares. Bueno, en este caso eran gemelos, porque dice la Biblia que Judá engendró de Tamar a Fares y a Zar. Pero Fares, como era el primogénito, es del que venía la descendencia. Fares engendró a Herrón. Herrón engendró a Arán. Arán engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón. Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró de Raab, la mujer aquella de Jericó, a Booz. Booz de Ruth a Obed. Y Obed engendró a Isaí. Por fin. Y retoñará un vástago del tronco de Isaí. Es necesario leer esto para que podamos saber dónde está nuestra herencia, el tesoro que nos pertenece. Dios nos ha hecho coherederos juntamente con Cristo, y para tener herencia tengo que saber dónde está oculta, y para saber dónde está oculta tengo que escarbar para buscarla. Y cuando la busco, a mí nadie me la quita. Tú haz lo que quieras con ella, a mí nadie me la va a quitar. Yo me he apropiado por la fe de eso, y yo me voy de esta tierra, dice María, José Manuel, con ello aquí. Y sin ello aquí, yo no salgo de esta tierra. Todo aquel que no tenía el Espíritu de Dios no es hijo de Dios. Y todo aquel que su nombre no estaba escrito en el libro de la vida, todo aquel fue lanzado al lago de fuego y azufre, lo cual la Biblia le llama la segunda muerte. ¿Por qué la segunda? La primera es el cuerpo. La segunda es el alma. Y si tú no salvas tu alma, morirás. A las 7 de la mañana. Muy pronto aquí. ¿Estamos entendiendo? Me encuentro a Isaí, que es el 13, después de las 20 generaciones de Abraham, y el 14, Isaí era el rey, el padre del rey David. El padre del rey David. Todos conocemos al rey David.
Nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en Jerusalén, donde se dice que en el castillo que había el rey David, en el torreón, se sentaba a tocar el arpa. De allí escribía los salmos. Todos los salmos, muchos de los salmos que hay en la Biblia, son escritos por el rey David tocando su arpa. Que bendito sea su nombre. Entonces, Isaí. Y de la descendencia de Isaí, veremos al que tiene el espíritu. Ese espíritu, ¿dónde está todo, Oriola? ¿Dónde está todo lo que me pertenece? ¿Dónde está todo lo que me han dejado por herencia? Sigo buscando. 14 generaciones después, Jeconías y sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia, y 14 generaciones después, María está en estado de José. Bueno, no, de José no. No, de Dios. De Dios. José, vamos a ver qué pasó. Perdón, de Dios. María de golpe y porrazo la encontramos en estado, pero José había hecho un pacto con su familia hacía tiempo diciendo: ella no puede ir con nadie porque nos desposamos hasta que nos casemos. Y delante del pueblo hacían pactos diciendo: María será mi esposa el día que decidamos casarnos. Nadie puede ir con ella. Nadie puede acercarse a ella porque está desposada conmigo. Por lo tanto, había un pacto y todo el pueblo de Nazaret lo sabía. Era un pueblecito pequeño, todos sabían que María iba a ser la esposa de José. Pero se halló que antes de que ellos se juntasen, ella había concebido un varón, estaba encinta, y José, imaginaros José, lo contento que estaría María José. Dice la Biblia que José decía: los pensamientos que le debían venir por la cabeza. Mi mujer me ha engañado. Bueno, la que iba a ser mi mujer me ha engañado. Yo no sirvo, yo no estaba con ella. ¿Qué habrá hecho? ¿Con quién habrá ido? Imaginaros. Dice la Escritura que José, estando pensando en esto, he aquí que un ángel se le apareció en sueños y le dijo: José, no temas coger a María tu esposa por mujer. Lo engendrado en ella del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo varón, el cual llevará o llamará su nombre Jesús. Ese salvará a su pueblo de sus pecados, pues esto ha acontecido para que se cumpla lo dicho por el profeta. He aquí que una virgen dará a luz un varón y llamarán su nombre Emanuel, que traducido quiere decir: Dios está aquí ahora mismo con nosotros. Y despertando José del sueño, porque José ya estaba, dice que se quedó tranquilo, y recibió a su esposa María por mujer, aunque no la conoció, aunque no tuvo relaciones con ella, hasta que dio a luz a su hijo primogénito, al cual puso su nombre Jesús. Acabo de cantar un gallo. Hasta el gallo ha dicho amén. Acabo de cantar un gallo desde Santo Domingo. Bien. Jesús ya está en la tierra. Y dice: Él es la simiente santa, la que Dios estaba buscando. Jesús. Pero Jesús, escuchen, ¿por qué no nace de María?